Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de 8 disciplinas. Yo me llamo César Carreón y te doy la más cordial bienvenida por si es la primera vez que nos sigues aquí en nuestras sesiones que tenemos a veces como webinars, en el cual vamos a platicar un poquito acerca de un tema, vamos a dar una introducción sobre cómo funciona y pues bueno, después vamos a quedar a sus órdenes por si tienen alguna duda o requieren información adicional. ¿Ok? Pues bueno, primero empecemos con el tema de 8 disciplinas y por qué son importantes. Ojo, hay más de una manera de resolver un problema. 8 disciplinas es una forma ordenada de organizar la información para poder analizarla y a través de un equipo multidisciplinario encontrar y eliminar la causa raíz de un problema. O sea, 8 disciplinas no es magia, o sea, 8 disciplinas no es algo que haga una sola persona, ni tampoco es algo cuya responsabilidad sea de la gente de calidad. Un error típico es que a veces pensamos que hacer un 8 de eso, contestarlo, es algo que tiene que hacer la gente de calidad. Entonces, le dejamos toda la responsabilidad a la gente de calidad y nosotros pues no participamos. Incluso si yo soy el dueño del proceso o alguien de producción, yo digo, no, pues eso lo tiene que ver calidad. Un 8Ds pueden hacer de diferentes fuentes. Puede ser, por ejemplo, por una queja de un cliente, puede ser por un hallazgo de auditoría, puede ser por una queja de algún cliente interno o de algún hallazgo que yo encontré por alguna situación que haya pasado. ¿Okay? Realmente 8Ds no es un formato. De hecho, podemos ver muchos tipos de formatos diferentes en los cuales en todos y cada uno de ellos podremos contestar un 8Ds. Y realmente son elementos estructurados para poder contestar una acción correctiva. De hecho, puede ser tan sencillo o tan complejo como lo quiera realizar. En este ejemplo, vemos algunos de ellos. Decíamos, fuentes, yo puedo tener seguimiento interno, rechazo externo, quejas de clientes, quejas de proveedores, incluso puedo tener también hallazgos de auditoría. Aquí. En otro ejemplo de un formato de 8Ds, podemos ver cómo trae lo del equipo, el folio, cuál es la fuente, el correo, el proveedor. Y aquí todavía ni siquiera estamos empezando. Nada más te estoy presentando algunos formatos de 8Ds que te pueden servir para que pues analices y tomes decisiones. Como te platicaba, esto se basa en la metodología planear, hacer, verificar, actuar. O sea, PHVA. De hecho, a veces cuando me dicen, oye, pero una 3, ¿cuál es la diferencia entre la 3 y el 8Ds y todo eso? Básicamente es lo mismo. Todo está pensado exactamente igual. Nada más que el 8D los ordena en 8 disciplinas y el A3 pues va también en el planear, hacer, verificar, actuar. Oye, que yo leí en un libro que trae otra forma, adelante. De hecho, el A3 se le llama así por el tamaño del papel. Y más allá del tamaño del papel es la forma en la que analizamos el problema. Incluso vemos por ahí un último formato donde vamos analizando el cómo tenemos que explicarlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada una de las 8Ds y vamos a ver diferentes formatos para ver cuál se puede adaptar más a lo que queremos. Primero, tienes que definir si tu problema requiere hacer un 8Ds. Y normalmente hablamos de qué tipo de problema es. ¿Es un problema recurrente? ¿Es un problema que ataca más de un área? ¿Es un problema que yo puedo cuantificar? Si es así, yo puedo realizar un 8Ds. Entonces, hacer un 8Ds me ayuda a mí para poder tener una solución ordenada de un problema. Y nosotros cuando hacemos un 8Ds tenemos que tener a 3 elementos. El líder del 8Ds, que va a ser el dueño del proceso, un facilitador, que puede ser alguien de calidad, y por eso te decía, aquí es un error típico, que muchas veces decimos que el de calidad es el que resuelve el 8Ds, y eso es incorrecto.
La gente de calidad nos ayuda como facilitadores de mucho de eso. Y tenemos también un miembro del equipo. Y un miembro del equipo, pues, es cualquier persona que está de manera directa ligado a la fuente del problema. Yo siempre sugiero que en la parte de 8Ds tengamos al personal de producción, al operador, y tengamos también gente que hace mantenimiento y gente que hace la parte técnica y gente que le sabe el proceso y gente que conoce el producto y gente que conoce dónde se usa el producto y gente que conoce del proceso y que haya diseñado el proceso. Si tienes estos elementos, yo podría decir que tu equipo de 8Ds está orientado para solucionar un problema. Y de hecho, el escoger el equipo es la primera de las 8Ds. La primera de las 8Ds nos dice que nosotros tenemos que tener un equipo multidisciplinario enfocado hacia la solución de problemas. Y un 8Ds, lo ideal es que no lo hagas en una sala de juntas, no lo hagas echándote unas galletas, no lo hagas echándote una coquita, sino más bien que vayas a piso. De hecho, yo siempre hago la comparativa que un 8Ds es como un análisis forense. ¿A qué me refiero con un análisis forense? Tú quieres saber exactamente qué sucedió. Y cuando nosotros vamos a enfrentarnos en un 8Ds, la primera de las 8Ds es que conozcamos al equipo de trabajo. Y en el equipo de trabajo tiene que haber gente que conoce el producto, que conoce el proceso. Tengo que tener un dueño del proceso y tengo que definir bien cuáles van a ser los roles del 8Ds. ¿Ok? Nosotros, cuando lleguemos a la parte del D2, significa que ya tengo el equipo definido. Y en D2, yo tengo que irme a ver exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Dónde se presentó el problema? ¿Qué problema es? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo los afecta? ¿Cuál es el número de parte? ¿Cuál es el formato? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Y un consejo importante, en D2, asegúrate que tienes el enunciado del problema. ¿A qué me refiero? Que tienes identificado el número de parte, que tienes identificado cuántas piezas hay ahorita en la planta, cuántas piezas hay en tránsito, cuántas piezas hay en almacén. También que el problema lo tienes cuantificado en dinero. Si es una única ocasión, pues que sabes cuántas piezas fueron las afectadas. Si ya es un problema recurrente, que tú sepas a cuánto equivalen lo que va del año, del mes, del trimestre. Ahorita ya estamos a punto de cerrar junio. Si nosotros nos vamos para querer levantar un 8Ds, mi primer input pudiera ser, por ejemplo, los resultados del scrap o los resultados de los costos de la pobre calidad. Yo puedo hacer un diagrama de Pareto de primer nivel para encontrar el número de parte que más se tira y luego un diagrama de Pareto de segundo nivel para encontrar la causa por la que más se tira. Con un diagrama de Pareto de primer nivel y luego con uno de segundo nivel, yo podría, ¿por qué no?, empezar un 8Ds. Y a partir de ahí yo puedo definir mi equipo en D1 y definir el enunciado del problema en D2. Yo siempre les sugiero que quede bien claro el enunciado del problema para alguien que no conoce el proceso. ¿A qué me refiero? Si yo soy nuevo en este proceso y no conozco, yo al leer D2 debo de tener videos, fotos, evidencia, rechazos, datos de un diagrama de Pareto, alguna estadística, si es posible incluso alguna gráfica de control o un análisis de capacidad. Yo quiero saber exactamente qué es lo que está pasando. Todo menos el por qué. Aquí es muy importante que no empecemos a hablar de porqués. O sea, cuál es el problema, el efecto, dónde ocurrió, cuándo, si se fue en la planta del cliente, si se fue con nosotros. Es muy importante que no nos adelantemos en D2. Por eso dicen, ¿qué defecto es? Por eso dicen, ¿a quién afecta? ¿Qué, dónde, cuándo, cuánto, cómo? Fotos incluso. Imágenes, tablas, todo lo que tenga que ver con la evidencia lo vas a colocar ahí. Por eso te decía, esto no es un formato, porque mucha gente dice,
Dame un formato para hacer un 8D. Realmente lo que tenemos que hacer es adaptar la herramienta a nuestra organización. Habrá organizaciones que tienen un acervo cultural enorme en temas de solución de problemas y realmente prácticamente tú lo puedes dejar un renglón y ellos ya saben cómo ordenar cómo ordenar todo lo que tiene que ver con el qué, dónde, cuál, cuándo, cuántas veces, cómo, todo menos el por qué. Y habrá organizaciones que debido a, pues, no están muy familiarizados a atender problemas de manera ordenada, que realmente sí hay que ponerle, oye, dime dónde, dime qué, dime cómo, dime cuándo, todo menos el por qué. Entonces, en D2, ¿cómo sé que ya terminé D2? Bueno, en D2 yo ya tengo fotos del problema, ya tengo definido datos en cuanto me impactó, ya tengo definido cuáles son los lotes que están afectados, ya tengo a lo mejor algún video, y yo tengo que tener algo llamado el enunciado del problema. Y el enunciado del problema me dice claramente qué es lo que estoy haciendo. Si yo no tengo el enunciado del problema, quiere decir que no estoy entendiendo lo que estoy reportando. Incluso aquí en D2 puede ser que yo tome datos sobre cuánto me cuesta en un impacto económico. Pues como ya tengo ahí claro el impacto económico, yo puedo tomar datos al respecto. ¿Ok? Entonces, D1 el equipo, D2 es cuando ahora sí estoy definitivamente ordenando cuáles son los elementos que están dentro del problema y que yo puedo explicarle el problema a alguien y aunque no sea experto en el proceso, sabe qué pasó. De hecho, en D2 yo le llamo que es un análisis forense. O sea, tienes que saber quién produjo esa pieza. Tienes que saber cuándo se produjo esa pieza. Por ejemplo, si yo estoy reportando un problema porque no enciende la luz de LED, yo tengo que saber cuándo se produjo esta pieza, quién produjo esta pieza, exactamente qué debería de hacer la pieza y qué es lo que está haciendo, así como también a cuánto equivale esta pieza. Te voy a explicar por qué. Puede ser que haya más de una pieza con este problema y no lo conozca. En una de las plantas para las que trabajo, que hacen alimento, hubo un problema con la codificación. Haz de cuenta que en vez de ponerle de junio, le pusieron JUK. Es decir, decía 14 de JUC del 2023. Suponiendo que era julio lo que querían poner, pusieron JUC. Entonces, no es ni junio ni julio. Y yo les decía, a ver, si tú no sabes cuántas piezas fabricó esta persona, cuánto alimento fabricó esta persona, y esto ya se embarcó, y tú no tienes bien claro el análisis forense de cuántas piezas hay en tránsito, cuántas en almacén y cuántas produjo ese día, ¿qué crees que va a pasar? Mañana o pasado mañana o en una semana te van a volver a marcar para decirte que están mal identificados. Entonces en D2 yo tengo que tener bien claro cuántas piezas se produjeron, quién las produjo, dónde las produjo, cuándo las produjo, porque tengo que tener esa trazabilidad hacia atrás, lo que yo le llamo el análisis forense. Si yo no hago un análisis forense adecuado cuando estoy en D2, significa que no estoy entendiendo el problema. O sea, si yo te digo, es que tienes un problema de rechazo por un problema de rebaba. Disculpe. Tienes un problema de rebaba y por eso tienes 100 piezas rechazadas. A ver, 100 piezas, ¿de qué número de parte? 100 piezas que se produjeron cuándo. 100 piezas que las produjo quién. 100 piezas, ¿a cuánto dinero equivale? Si yo no tengo bien claro qué es una pieza con rebaba y qué es una pieza sin rebaba, y no conozco de qué proceso viene, y no tengo un video, no tengo una foto, no tengo una pieza buena y una pieza mala en foto, no queda claro. Y luego después me acabo perdiendo. Si no sé cuántas piezas hay en tránsito, cuántas piezas hay en almacén, cuántas piezas están en lote de producción, o sea, en área productiva, también puede llegar a tener un problema. Entonces, en D2, yo tengo que poder explicarle a alguien que no conoce del proceso ni conoce el producto cuál es la condición, cuándo se produjo y quién. Con esto yo termino D2. Por eso es muy importante que esto lo hagas en piso, porque si tú te vas a hacer esto y lo haces solamente
en un aula y no estás en piso y no traes las piezas, algo que he notado mucho, hay muchas plantas que empiezan a hacer un 8D y ni siquiera traen las piezas y lo hacen en una sala de juntos y lo hacen con unos refrescos y unas galletas y un café. Yo no digo que está mal, pero yo no digo que está mal. Puede ser que tu análisis sea correcto, pero el problema es que no estás enfocando el problema a lo que deberías. Muchas veces ni siquiera invitan al operador. Entonces tenemos un problema de que no tenemos quién hace la pieza, no tenemos si hubo una condición en particular, no sabemos el completo o la foto completa del problema. El D2 significa tener la foto completa del problema. De dónde se originó, quién la originó y cómo se originó. Todo menos el por qué. El por qué no lo voy a tener. ¿Okay? Por eso te decía, puede ser que yo utilice estadística, un diagrama de Pareto, puede ser que yo tenga ahora sí un análisis de capacidad, puede ser que yo tenga una gráfica de control. Aquí yo puedo utilizar algunas de las 7 herramientas de calidad. D3. D3 es parar el sangrado. Si yo ya definí cuántas piezas hay en tránsito, yo tengo que hacer una acción de contención. D3 es una acción de contención inmediata que va a parar el sangrado. Y lo normal es que haga un sorteo, que yo certifique material, que yo le ponga una marca testigo. Y es muy importante que en D3 tú generes estadística. Puede ser que tú hagas una gráfica NP o una gráfica P de lo que estás sorteando y un análisis de capacidad. Lo que debes de asegurarte con la D3 es que no hay reincidencia, que a mi cliente no le vuelva a llegar una pieza mala de D3. Entonces, generar estadística, detener el sangrado, poner marcas testigo, sortear el material, costear cuánto es el impacto económico de la contención. Son elementos que tienes que tener en la D3. Por eso te decía, las D3 o las acciones de contención no son permanentes. No son permanentes y tiene que tener una fecha de terminación. Y tengo que tener un responsable para las acciones de contención. Y tienes que tener, como decimos siempre, una acción para verificar que la contención está siendo efectiva. Y si no tenemos una acción para verificar que la contención está siendo efectiva y no tenemos datos de que está siendo efectiva, realmente es una mala acción de contención. ¿Ok? Ahí ya tenemos D1, D2, D3, impactos económicos, una foto clara del proceso, una acción de contención que para el sangrado, la creación de estadística para poder tomar decisiones y una acción para validar que la contención está siendo efectiva. Y luego ya nos vamos a D4. Y aquí viene la parte interesante en D4. Porque en D4 nosotros decimos, oye, dime primero cuál es la causa raíz. Y a veces queremos empezar siempre con el diagrama de Chicago y luego un 5 porqués. Y aquí hay una parte muy importante en el diagrama de Chicago, por lo cual no se puede resolver para todo. Primero, el diagrama de Chicago es un análisis cualitativo. Primer error. Muchas veces lo hacemos sin siquiera tener al dueño del proceso. Si te pones a analizar el diagrama de Chicago, son puras cosas que yo creo. Yo creo, a mí se me hace, yo creo que el operador no está capacitado, yo creo que la máquina le falta mantenimiento, yo creo que el método no está adecuado, yo creo que es por no tener un estándar. Yo no digo que no sean posibles causas raíces, puede ser que sea una posible causa raíz, pero si tú no tienes evidencia para poner cada elemento en una espina de las 6 M's del diagrama de Chicago, está incorrecto. Segundo problema importante, muchas de las veces ni siquiera eres capaz de prender y apagar el problema. Entonces, tú haces un Ishikawa, crees en tu análisis cualitativo, crees que es algo y ni siquiera prendes y apagas el problema. Si yo estoy diciendo que el problema de humedad es lo que me está, la humedad en la resina es lo que me está ocasionando ráfaga, pues yo debería de poder prender y apagar el problema al cambiar el secador y poder provocar ráfaga. Y otro punto importante, no todo es a través de 5 porqués. 5 porqués, otra vez, tiene la falencia de que es un análisis colectivo. En teoría, tú tendrás que revisar primero
¿Está algo en el AMEF? ¿Está el proceso estandarizado? ¿Algo me dice el control plan? ¿Hay algo en una gráfica de control que me indica esto? Tienes que analizar datos, tienes que tener evidencia y tienes que pensar en una solución sistémica. Cuando hablo de causa raíz, a mí me gusta hablar mucho de síntomas, problemas visibles, causas de primer nivel, de alto nivel y causa raíz. Y cuando hablo yo de un síntoma, es lo que experimenta mi usuario cuando quiere usar el producto. Un problema visible es lo que tiene la pieza. Y los causa de alto nivel, perdón, causa de primer nivel, de alto nivel y causa raíz, tiene que ver con la operación, con el proceso y con el sistema. Y las tres son cosas diferentes. También incluso tú puedes decir, bueno, es que esto se me hace muy complicado, yo batallo mucho. Me gusta más hablar de causas de escape, me gusta más hablar de causas de ocurrencia. Esa es otra opción. De hecho, hay más de una forma de hacer un análisis de causa raíz. No necesitas siempre tener un Ishikawa, no necesitas siempre tener un 5 porqués. Puede ser que tú tengas otro tipo de elementos. Por eso dicen a veces, ¿sabes qué? Hay que tener la causa sistémica de ocurrencia y hay que tener la causa de escape y sistémica. Puede hacerlo tan complejo como tú quieras. Incluso dices, ¿sabes qué? No, haz un análisis, un resumen del análisis de la causa raíz. Entonces, yo particularmente siempre te digo, si vas a poner algo como causa raíz, tienes que tener datos y tiene que ser algo que yo pueda replicar y tengo que ser capaz de poder aprender y apagar la causa raíz. Por eso decíamos, hipótesis utilizando una herramienta de análisis. ¿Cuál? La que tú quieras. Puede ser que tú agarres un diagrama de afinidad, puede ser que agarres un diagrama de árbol, puede ser que agarres un 5 porqués, no está mal. Pero es muy importante que tú tengas una forma de, y lo más importante, no te cierres a una sola herramienta. No, es que todo es con 5 porque es un Ishikawa, eso es incorrecto. Es como si tú quisieras resolver todos los problemas de mantenimiento utilizando la misma llave Stilson. No se puede. Tú tienes que tener distintas herramientas para distintos problemas. El uso de datos, el análisis, la posibilidad de aprender y apagar el problema. Yo no digo que no sirva el 5 porque es el Ishikawa, solo que simplemente no se puede usar para todo. Entonces tienes que analizar datos, tienes que ver si hay algo en la MEF, tienes que ver si hay algo en el control plan, tienes que ver si hay algo dentro de tu proceso que te está afectando esto. Conocer las causas de alto nivel, las de primer nivel, la causa raíz, que lo puedas replicar y que puedas tener datos. Incluso el no saber resolver problemas es de las principales no conformidades en auditoría interna. Por eso es importante tener esta parte de las 8 disciplinas y conocer cómo hacemos un análisis de causa raíz. Si no sabemos hacer un análisis de causa raíz, nos vamos a perder. Tenemos que saber identificar el problema, hacer un diagrama de afinidad, un diagrama de causa-efecto, ver causas sistémicas, causa de ocurrencia y causa de escape. Pero tienes que tratar de trabajar con el sistema. Si yo estoy diciendo que el error es porque no se inspeccionó el producto, estoy equivocado. El no inspeccionar el producto es algo que pasó en la operación. Realmente tengo que pensar en qué ocurrió en el proceso. Se ocurrió con una anomalía. Una anomalía se convierte en un error y un error se puede convertir en un defecto. De manera sistémica, si mi proceso no está hecho para detectar cuando se corre con una anomalía, quiere decir que mi proceso está a cierto punto artesanal. Entonces estoy tratando de pegarle la piñata para que no cree un defecto. Un error y luego que se convierta en un defecto. Por eso es muy importante tener diferentes formas de hacer un análisis de causa raíz. No todo es a través del Ishikawa, el 5 porqués. ¿Okay? Ahora, punto importante. Si quieres saber un poquito más acerca de cómo hacer un análisis de causa raíz, acerca de las 7 herramientas de calidad, acerca de cómo funciona el 8Ds, te invitamos a la certificación en análisis y solución de problemas. Vamos a ver las 7 herramientas de calidad, vas a ver todo lo relacionado al diagrama de Pareto, al histograma, al Ishikawa y mucho más. Incluso control estadístico de procesos tanto para variables como para atributos. Si tú quieres conocer más, te invito a que entres a nuestra página de solmasoluciones.com, que entres aquí
Y si pones el código SOLMA 2023 al momento de pagar, vas a tener un descuento de 500 pesos. O bien, mándanos por aquí un WhatsApp y con gusto te podemos atender. ¿Ok? Aquí vamos a estar trabajando a partir del 15 de junio. 6 sesiones en jueves y sábado. Vamos a ver las 7 herramientas de calidad, 8 disciplinas, vamos a ver formatos, vamos a ver ejemplos reales y me vas a ayudar a cómo hacer una investigación formal adecuada para resolver y encontrar la causa raíz de un problema. ¿Ok? Vas a aprender sobre cómo hacer una solución sistémica organizada y cómo liderar un equipo de 8 disciplinas para solucionar problemas. Muy bien. Entonces, ya cuando tengo la causa raíz, ahora tengo que empezar a ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora sí? ¿Cuál es la D5? La D5 es donde nosotros verificamos o vemos la parte de generar un plan de acción. De hecho, decimos aquí, ¿cuáles son las acciones que voy a hacer? ¿Cómo me voy a asegurar? ¿Cómo voy a generar un plan? ¿Cuáles van a ser mis acciones? Así de sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y aquí vamos a crear un plan de acción basado en esa causa raíz. ¿Ok? Muy bien. Incluso aquí podemos ver, por ejemplo, escoger acciones correctivas permanentes. Una acción correctiva permanente es algo que afecta al sistema de trabajo. Por eso te digo yo que una ayuda visual y una capacitación jamás es una acción correctiva permanente. Porque si yo digo, es que no, la gente no está capacitada y voy a capacitar. Eso no es atacar el sistema. Si realmente quisieras atacar el sistema, harías algo para que no llegue gente no capacitada a la línea. Estás atacando un síntoma. Si es que se fuera el caso, que realmente no lo es, la causa raíz es que la gente no está capacitada, la voy a capacitar. Eso es una equivocación enorme. Una ayuda visual, una capacitación, no va a corregir para nada el problema. Estás atacando el síntoma. Tendrías que analizar por qué tu proceso produjo el error y cómo le hago para que tu proceso no pueda trabajar bajo las condiciones de parámetros inadecuados. Eso es atacar la causa raíz, es atacar la parte sistémica, no atacar el síntoma. Por eso tienes que tener bien claro que una ayuda visual y una capacitación y decir que la causa es falta de capacitación no sirve para nada. Nunca ha servido para nada. Ya aquí tenemos que tener acciones que nos ayuden a verificar que se haya resuelto el problema. Y luego vamos a implementarlas. Cuando hablamos de esta parte, hablamos de validar y de implementar las acciones que tienen que ver con esto. Incluso vamos a ver la prevención de la recurrencia. Y aquí puede ser que yo me vaya a la MEF, que yo me vaya al control plan, que yo me vaya a verificar y a tratar de provocar el error. Cuando yo estoy en D6, yo siempre les sugiero que vayan a provocar el error. Traten de provocar el error para ver que efectivamente no se puede crear. Incluso asegúrense que se actualizó toda la documentación necesaria y ya puedes quitar la contención. Ya cuando no pasa nada, ya puedes empezar a quitar la contención. ¿Okay? Luego nos vamos a D7. Y en D7 tú tienes que hacer algo llamado extrapolar. Y en extrapolar es, a ver, ¿qué otro proceso se parece que pudiera provocarme este problema? Y ahí tienes que analizar. Oye, pues resulta que yo me di cuenta que el problema aquí fue un tema con la conexión que hice en la máquina verificadora. Que la máquina verificadora pues no se dio cuenta y pues puede recibir una pieza que no está dando la luminosidad adecuada. Caray, pues más allá de decir que la gente no la inspeccionó, quiere decir que la máquina verificadora no hace la prueba de manera correcta. Yo pruebo elementos que estén mal, pruebo elementos que estén bien, manipulo para tener evidencia y que yo pueda asegurar que es la máquina verificadora. Y ahora sí, hago las correcciones sistémicas, valido que efectivamente no sucedan, actualizo esos controles de la máquina verificadora en mi control plan y en la MEF. Y ahora sí yo estoy terminando de 7. Pero
cuando yo me pregunto en qué otro producto parecido también tienen esta luz direccional. Y ahí ahora sí, al momento de que yo extrapolo, ya puedo ahora sí llevar a esto, llevarlo a otro proceso. Y al final ya tengo la felicitación del equipo. Entonces, palabras claves aquí, extrapolar en D7, palabras claves aquí, tener datos y estadística en D3, elementos claves aquí, no todo es 5 porque es Chicago, ¿ok? Entonces son elementos que nos ayudan para entender un poquito mejor el cómo funciona esta parte de las 8 disciplinas en la solución de problemas y cómo nos pueden ayudar para entender mejor esto. Mi sugerencia es, olvídate de tener análisis cualitativos. Si tú no tienes datos que demuestren lo que estás diciendo y para cada espina del pescado no tienes evidencia, no lo hagas así. Utiliza otra cosa. ¿Ok? Bueno, pues les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y también, si alguien tiene alguna duda, con todo gusto puede levantar su mano y con todo gusto le cedo el micrófono. ¿Hay alguna pregunta en particular que quisieran realizar en relación a lo que vimos hoy de 8 disciplinas para solución de problemas? Vamos a esperar unos momentos para ver si alguien quiere compartir con nosotros su pregunta. O lo pueden poner aquí en el grupo de WhatsApp. Jorge, ¿qué onda, Jorge? ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes. No sé por qué no te escucho. Hola, porque no estaba hablando, yo creo. Gracias, dime. ¿Ya me escuchas, Iván? Sí. Oye, yo nada más necesito, básicamente, yo me dedico al área de mantenimiento. Entonces, me gustaría estandarizar mis procesos de análisis de causa raíz en todas las áreas, eléctrico, mecánico, instrumentación, control, etcétera, y llevarlo tal vez a producción. ¿Sería con cuál curso de los que ofreces? ¿El de 8? El de 8 horas. Sobre todo porque en áreas de mantenimiento estamos muy acostumbrados a corregir. O sea, voy a poner un ejemplo. Se dañó una banda, lo que hace mantenimiento es cambio la banda. Y no preguntamos, bueno, si yo quisiera realmente hacer un enfoque sistémico, la pregunta sería, ¿por qué se dañó la banda? La banda realmente tiene definido el tiempo útil, modificamos los planes de mantenimiento cada que tenemos un correctivo, analizamos o estamos viendo más allá para hacer cambios sistémicos, nos aseguramos que la banda está usándose bien cuando se está usando. Todo eso lo veríamos en D2, en D3, en D4 y en D7 estaremos viendo qué otro producto tendría esa parte. Entonces, sí, realmente el hacer análisis de 8Ds es algo que aplica perfectamente para áreas de mantenimiento. Y nos ¿Lo ayuda haces, que la tus pobre cursos son correcta. también presenciales o solo en línea? También puede ser presencial, atendemos a todo México. Ok, bueno, perfecto. Muy bien. Para más información nos puedes por ahí enviar un WhatsApp o nos puedes mandar un correo y con todo gusto hacemos una cotización. Y gracias por tu pregunta, Jorge. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de partir? Ya estamos en los últimos momentos. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en vista de que no hay más dudas, pues les quiero dar las gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. La verdad, cualquier cosa estamos a sus órdenes y pues les deseo que tengan una excelente tarde. También creo que tenemos todo. Muchas gracias por este aporte. Gracias, Fabián. Gracias, Mercedes. Vamos a ver. Aquí nos dicen también que Jorge, también gracias. Fabián, Jorge, muy bien. Brandon, Pedro. Al contrario, gracias a ustedes por conectarse. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que sigan nuestro canal de YouTube, nuestro TikTok, nuestro Facebook, por ahí nuestro Instagram. Vamos a seguir tratando de compartir información de valor. Y pues si quieren alguno de los formatos que vi de 8Ds, con todo gusto solicítenlos en los grupos de WhatsApp y se los hacemos llegar. Gracias y que tengan buena tarde. Hasta la próxima. Bye bye.